Querida Iglesia de el Señor Jesucristo, hoy quiero comenzar una nueva serie de mensajes los días miércoles sobre el altar familiar. Yo sé que mencionar varias veces un mismo evento o usar las mismas palabras pueden llegar a perder su valor que tenían al principio. Por eso alguien podría decir otra vez, mencionando para nuestros estudios el COVID-19, no hablaré del COVID-19, pero haré referencia a él diciendo, es un medio que Dios está usando para retornar a la práctica de principios bíblicos. Uno de estos principios cristianos que nunca debió descuidarse en la fe espiritual es el altar familiar. La cuarentena que hoy estamos viviendo no solo es en nuestra nación, sino en el mundo entero. El reclutamiento familiar, la cesación de otras actividades como el trabajo, la recreación, educación, etcétera, que han estado ocupando un lugar preeminente sobre Dios, y este principio bíblico, de una manera o de otra, es uno de los llamados de Dios a recobrar este principio solemne del altar familiar. Así como el cuarto mandamiento tiene un llamado especial a una convocación congregacional, a todas las familias a unirse en la sola familia de la fe para adorar a Dios en una iglesia local, y el descuido de este mandamiento es pecado. También existen otras ordenanzas particulares y medios de gracias especiales claramente implícitas en la palabra de Dios. Y el descuido de estos es pecado, como lo es el altar familiar. Vale la importancia resaltar que mi llamado de atención no es solo para practicar el altar familiar en este periodo de cuarentena, sino que precisamente el propósito de Dios con este medio de reflexión es que el altar familiar sea restituido para siempre como práctica de nuestra fe. Para nuestro estudio, el altar familiar, que va a ser una serie breve, nos limitaremos a recoger ejemplos de los hombres santos de la Biblia y de diversas circunstancias bíblicas. Usando este método se logrará un fin importante para este medio de gracia, que es probar el estado del corazón del hogar. Sirve para hacer evidente si los cristianos descuidan o no este deber claramente implícito en la palabra de Dios. Así se descubre más del verdadero estado de nuestra mente
y se hace manifiesto si tenemos o no un amor ferviente por Dios y por servirle. Esto se aplica tanto a la adoración pública como a la adoración familiar. No obstante, aunque los teólogos definen que esta es una doctrina implícita, no es difícil dar pruebas de la obligación de ser devotos en instruir nuestro hogar en la palabra de Dios. Considere primero el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, de los fieles y el amigo de Dios. Dios conoció el corazón de Abraham, que en todo lo que había aprendido de las revelaciones anteriores que Dios le había dado, como cuando le visitó con otros 2 ángeles para anunciarle la destrucción de Sodoma y Gomorra, y que de él nacería el hijo de la promesa, y todo lo que esta bendición implica, que él instruiría a sus hijos en el deber de la obediencia a Dios. Léalo en Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, verso 19. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Noten que el patriarca es elogiado aquí por instruir a su casa en el más importante de los deberes. Esto es, en el camino del Señor. La verdad acerca de la gloriosa persona de Dios, del derecho de Dios indiscutible sobre nosotros y lo que Dios requiere de nosotros. Noten las palabras del texto que dice que mandará a sus hijos, es decir, que usará de la autoridad que Dios le había dado como padre y cabeza de su hogar, para hacer cumplir en él los deberes relacionados con la devoción a Dios. Abraham también, donde quiera que levantaba su tienda, es decir, su vivienda temporal, edificaba allí altar de oración a Jehová, para adorar y adorar en familia. Léanlo en Génesis capítulo 12, versículo 7 y Génesis 13, 4. Génesis capítulo 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Capítulo 13, versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En cualquier lugar donde Dios se le revelaba a Abraham, Abraham levantaba un altar en señal de estar en comunión con Dios. Un altar santificado por la oración. El culto familiar es un método antiguo, no es un invento moderno, sino la vieja costumbre
de todos los santos. Donde quiera que vayamos, en cualquier lugar a donde nosotros estemos, en las condiciones que estemos, no dejemos de tener siempre con nosotros la devoción familiar al Señor. ¿Se ha revelado Dios en tu hogar? Entonces nunca debe de faltar allí el altar familiar. Ahora bien, mis queridos hermanos, preguntémonos, ¿somos descendientes de Abraham? Todo verdadero creyente lo es. Lean por favor Romanos capítulo 4, versículo 12 y 16. Romanos capítulo 4, versículo 12 y versículo 16 dice: y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Estos versículos nos dicen que como hijos de Abraham debemos seguir sus pisadas como ejemplo de la fe. Y una de estas obras que debemos hacer como descendientes de Abraham es edificar siempre nuestro altar familiar. Porque si no, aunque digamos que somos hijos de Abraham, es decir, hijos de Dios, esto va a escucharse bastante fuerte. Pero no somos más que hipócritas, como los judíos en los días de Jesús. Esto les dijo Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 39. San Juan 8, 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Esto también va a escucharse fuerte. Pero si no practicamos estas obras solemnes del deber del culto familiar, no somos hijos de Abraham, es decir, hijos de Dios. Pero escuchen muy bien, no estoy diciendo que un verdadero creyente no se haya descuidado nunca en este deber. Pero un abandono total de este deber puede evidenciar que su fe no es viva, como sí lo era la fe de Abraham. Ahora considere la devoción que se refleja en la determinación de Josué, quien declaró a Israel en Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No dejó que la posición exaltada como líder principal que ocupaba, ni las obligaciones públicas que lo presionaban, lo distrajeran de procurar el bienestar de su familia. Según el contexto, el pueblo de Israel quería servir y volver a la adoración de los ídolos que tenían en Egipto. No solo a sus dioses de piedra, sino también dioses mentales, espirituales, conforme a la doctrina egipcia. A todo lo que ocupaba el lugar del Dios de Israel.
Pero Josué no solo exhortó como líder civil, sino como un padre que eligieren definitivamente y resueltamente beneficiar a sus hogares, sirviendo al Dios verdadero o afectando a sus hogares, dando prioridad a sus ídolos. Es algo parecido a la exhortación que hace Elías a Israel en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21. Si Jehová es Dios, seguirle, o si no, o si Baal, y en pos de él. Él les exhorta a hacer una elección radical. ¿Sirven al Dios verdadero o a sus dioses? Mis queridos hermanos, ¿cuál es tu elección para bendecir a tu familia? ¿Continuaremos dedicando más tiempo al Dios del trabajo, educación, recreación o riquezas? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Además de estos importantes ejemplos, a modo de apunte, podemos citar el caso de Job, capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5. Dice la santa palabra de nuestro Dios. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Limitándonos a solo un ejemplo en el Nuevo Testamento, pensemos en la historia de Timoteo, quien se crió en un hogar piadoso. Noten lo que Pablo le recuerda a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Segunda de Timoteo 3 versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y agregó en esta misma carta, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aunque la fe de los padres no es transferible a sus hijos, cada cual debe de creer por sí mismo para ser salvo. No obstante, los padres cristianos que crean una atmósfera propicia de educación bíblica, es más fácil que brote la planta de la fe en sus hijos. Timoteo se crió en este ambiente, abrazado por su abuela y su madre, y como resultado creyó en las Escrituras de que Jesús es el Salvador. Por otra parte, podemos observar las terribles amenazas pronunciadas contra los que no practican este deber. Dice Jeremías capítulo 10 versículo 25, derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Nos preguntamos, ¿hemos reflexionado seriamente sobre
estas palabras de juicio? Qué tremendamente serio es saber que las familias que no tienen un altar familiar son consideradas aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor. Esto nos sorprende, pues hay muchas familias paganas que se juntan cada día para adorar a sus dioses falsos. ¿Y no es esto causa de vergüenza para los cristianos verdaderos? Observen también que Jeremías registra este juicio terrible sobre ambas clases por igual. Dice, derrama tu enojo sobre las gentes que no te conocen. ¿Con cuánta claridad nos hablan estas palabras? No basta que oremos como individuos privadamente en nuestras habitaciones. Se requiere que también honremos a Dios como mínimo una vez cada día. Toda la familia debe de reunirse para arrodillarse ante el Señor, padres e hijos, para confesar sus pecados, para agradecer las misericordias de Dios, para buscar su ayuda y su bendición. No debemos dejar que nada interfiera a este deber. Todos los demás deberes domésticos deben de estar subordinados a él. La cabeza del hogar, que es el que dirige el altar familiar, a menos que esté ausente o gravemente enfermo o es un inconverso, entonces la esposa tomará su lugar. Pero bajo ningún concepto ha de omitirse el culto familiar. Si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios sobre nuestra familia, entonces reúnanse en sus integrantes diariamente para alabar y orar al Señor. Porque yo honraré a los que me honran. Esa es su promesa, dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Un antiguo escritor bien dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, abierta y expuesta a todas las tormentas del cielo. Todas nuestras comodidades domésticas y las misericordias temporales que tenemos proceden del amor y de la bondad del Señor. Y lo mejor que podemos hacer para corresponderle es que la familia se reúna en gratitud para adorarle. Las excusas para no cumplir con este sagrado deber son inútiles y carecen de valor. ¿De qué nos valdría decir cuando rindamos cuentas ante Dios por la mayordomía de nuestras familias, que no teníamos tiempo, ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche? Cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales, más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual. Tampoco sirve que el cristiano alegue que no es competente para realizar semejante tarea. Miren, los dones y talentos se desarrollan con el uso y no con descuidarlos. Ahora quiero darles una breve ilustración de cómo se debe hacer el culto familiar. Debe realizarse reverente, sincera y sencillamente. En el altar familiar los hijos recibirán sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor. Deben tener como cuidado a fin de no darles
una idea falsa de la divinidad de Dios. Con este fin debemos mantener un equilibrio entre comunicar su trascendencia y su inmanencia, su santidad y su misericordia, su poder y su ternura, su justicia y su gracia. La adoración debe de empezar con una corta oración, contemplando el nombre de Dios, invocando la presencia de Dios y la bendición de Dios. Luego debe de seguirle un himno o un salmo cantado y después la lectura de un corto pasaje bíblico. Se reflexiona brevemente sobre él y se da una aplicación para la familia. Puede apoyarse también con buenos libros devocionales. Y finalmente se concluye con una oración en que se encomienda a la familia a las manos de Dios. Aunque no podemos orar con trascendencia, puesto que debemos de hacerlo de todo corazón. Las oraciones que prevalecen son generalmente breves. Cuídense de no cansar a los hijos más pequeños. Y mis amados hermanos, en verdad les digo que las bendiciones del altar familiar son incalculables. El culto familiar evita muchos pecados, maravilla el alma, comunica un sentido de majestad y autoridad de Dios, comunica verdades solemnes a la mente y llena el corazón de Cristo. Los niños son mayormente criaturas que imitan, a quienes les encanta copiar lo que ven de sus padres. Como esponjitas absorben todo de ellos, como imanes atraen todo. Como dice el Salmo capítulo 78, versículos 5 al 8. Es un mandato que Dios da a los padres para que sus hijos les imiten. Salmo capítulo 78, versos 5 y 8 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Cuánto de la terrible condición moral y espiritual de las masas en la actualidad pueden adjudicársele al descuido de este deber de parte de los padres de familia? ¿Cómo pueden los que descuidan la adoración a Dios en su familia pretender hallar paz y bienestar en el seno de su hogar? El altar familiar cotidiano es un medio bendito de gracia para disipar esas pasiones dolorosas a las cuales está sujeta nuestra naturaleza caída. Y por último, el altar familiar nos premia con la bendición de la presencia del Señor. Contamos con una promesa de su presencia que se aplica muy apropiadamente a este deber. San Mateo capítulo 18, versículo 20. Es un texto muy conocido por todos los que practican el cristianismo. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Muchos han descubierto en el altar familiar aquella ayuda y comunión con Cristo que anhelaban y que no habían logrado en la adoración privada. Oremos. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido, te imploro, que esta breve enseñanza de tu santa palabra sobre el altar familiar sea nuevamente retomada en los hogares cristianos. Este maravilloso principio bíblico. Oh excelentísimo Dios, tú no haces las cosas en vano. Todo tiene un propósito para glorificar tu nombre, pero también para edificar a tu pueblo. Y esto que estamos viviendo en nuestro entorno no es otra cosa que recobrar a tu iglesia, Señor, para que ella practique estos maravillosos principios bíblicos, para que la imagen de Cristo sea formado en el hogar. En el maravilloso nombre de Jesús te honro, te alabo. Amén.